hay una frase que él tiene en su libro, por ejemplo, nos dice, ¿no? El impulso más profundo de la naturaleza humana es el deseo de ser importantes. O sea, la base de todo, de cómo ganar amigos, de cómo hacer que las demás personas piensen como tú, la base de todo es el deseo de ser importante. O sea, tiene la base y el fundamento de este libro es el deseo de ser importante que tienen todas las personas. Entonces, en este tema vamos a abordar las diferentes importancias de las personas, de cómo tú haces que esa persona cambie, haciéndole importar de distintas formas. Son como técnicas, básicamente, ¿no? Entonces, nos vamos a la primera parte, al, al, a la manera número uno. Nos dice, no es posible ganar una discusión. Hasta yo me acuerdo hace mucho tiempo en el colegio o la vida que he vivido hasta antes de conocer el libro, siempre discutía con las personas, o sea, siempre trataba de dar mi razón, o sea, que yo tenía la razón, ¿no? Entonces, en este libro maravilloso he aprendido que en una discusión no se puede ganar nada, ya sea a la actividad que te dediques, por ejemplo, los negocios, ya sea un estudiante, o sea, a la persona que tú quieres hacer cambiar, o sea, prácticamente no. Como decía Sun Tzu en su libro del arte de la guerra, por ejemplo, en ahí también habla, ¿no? La mejor forma de ganar una guerra es evitándola, decía, ¿no? Entonces, aquí diariamente las personas, ese es un problema muy común, ¿cierto? Cuando una persona tal vez te regaña, tú respondes de la misma forma, ¿cierto? Entonces, al final no sacas ningún provecho, ¿no? O sea, no se puede hacer, o sea, tú, si la persona te regaña o te está renegando, o por la situación que se encuentre, y tú respondes con la misma acción y la misma situación, entonces, y tal vez tú de pronto, tú le querías pedir un favor, tal vez tú de pronto, querías serte amigo, ¿cierto? O tú tal vez le querías invitar a algo, ¿no? Entonces va a ser imposible si empiezan a discutir, ¿no? De pronto, si tienen un problema y quieres llegar a un arreglo también, ¿cierto? Ocurre, ¿no? Entonces, si empiezan a discutir ambos, entonces en esa parte no va a haber ninguna solución. Entonces, ¿cuál es la regla número uno? La regla, por tanto, la regla número uno, el único medio de salir ganando en una discusión es evitándola. Así de fácil y sencillo. Evita discutir, nada más. Es algo sencillo, ¿cierto? Entonces, la regla número uno, ya no discutir. Vamos al segundo. Un medio seguro de conquistar enemigos y cómo evitarlos. Cómo tú puedes, acá por ejemplo en esta parte es un medio que te enseña cómo conquistar enemigos. Entonces, tú tienes que demostrar respeto por las personas primeramente. Tienes que empatizar con la persona, con sus ideas, con sus ideales, con sus sueños, con sus metas. ¿Y cómo evitas? O sea, ¿cómo evitas hacerte enemigo de esa persona? Por ejemplo, la mejor forma de hacerte enemigo, como se puede decir, es contradiciendo, ¿sí o no? O sea, tú, digamos, en la actualidad los políticos lo vemos, ¿verdad? A la derecha, a la izquierda y oposición en el Congreso, o sea, entonces, para que no ocurra eso, empatiza con su idea, o sea, tú quieres cambiarle a esa persona, ¿cierto? Tú quieres que piense como tú, ¿cierto? Esa es una manera de conquistar, ¿no? Entonces, primeramente empatiza con sus ideales, con lo que él piensa, con lo que él busca y con lo que él quiere. Entonces, o sea, demuestra respeto por su opinión, o sea, por su pensamiento, por su ideología tal vez que tiene, pero de pronto tú después, poco a poco, ya le vas cambiando a lo que tú quieres cambiar. Pero primero, como primera impresión, respeta su idea. Es lo que nos dice este maravilloso libro, ¿no? Entonces, por tanto, la regla número 2 es demuestre respeto por las opiniones ajenas, ¿ok? Perfecto, está fácil entonces. Vamos a hacer un poco la expresión porque son muchísimos, ¿no? Entonces, no nos alcanza. La número 3 dice, si se equivoca usted, admítalo. Ejemplo, tú estás conversando con una persona y de pronto tú quieres algo de esa persona, ¿cierto? Tú buscas algo de esa persona, pero empiezan a hablar y hay un conflicto de ideas. Tú tienes otros ideales, la persona tiene otros ideales, entonces, o tal vez
o tal vez tienen los mismos ideales, se puede decir, en esta parte, por ejemplo, ese es básicamente el ejemplo a lo que va. O sea, tal vez pueden ir en la misma dirección, pero tú le contradices. Y al contradecirle ya te estás ganando un enemigo. O sea, no estás yendo a la dirección de cambiarle a esa persona. Entonces, por más que tú, o sea, eh, tú puedes tener, o sea, incluso tú puedes tener razón y la persona puede estar equivocada incluso, ¿cierto? Pero, o sea, la forma de contradecir, ahí es donde te alejas de cambiarle a esa persona como quieres que tú piense, ¿ok? Entonces, si tú te equivocas, admítelo rápidamente. Admítelo y con entusiasmo, con ganas. O sea, de verdad que lo sientes, ¿no? Dile que sí, sí, de verdad que lo siento y me equivoqué, ¿no? Entonces, pero, o sea, que esa persona sienta ese perdón o que como tú lo estás expresando, ¿verdad? Entonces, en esta parte, la regla número 3 es, si tú te equivocas, admítelo rápidamente y con entusiasmo. Entonces, esa es la regla en esta parte, en el número 3, ¿ok? Pasamos a la número 4. El camino real hacia la razón del hombre. En el camino real hacia la razón del hombre es siempre ser amistoso, siempre sonreír, como la vez pasada nos dicho, ¿no? Una sonrisa cambia a las personas, ¿cierto? O sea, empezar. Imagínate que tú empiezas, digamos, quieres ir a conocer a un amigo o una amiga, ¿no? Tal vez estás conquistándolo, ¿no? De pronto, y tú vas con tu cara asada, de pocos amigos, y cómo crees que se va a sentir la otra persona? O sea, va a pensar que tú vienes o sea, a hacerle algo malo, ¿no? O vienes en son de guerra o en son de conflicto que tú le vas a reclamar. Tal vez le vas a recriminar algo, ¿no? Entonces, la idea esa es la razón, el camino real hacia la razón del hombre. O sea, la gente siempre, las personas, la gente siempre está buscando cosas buenas, que le ocurren diariamente cosas bonitas, la mente, es como dicen otros libros, ¿no? La mente se aleja de lo malo, se aleja del dolor, pero busca la felicidad y busca algo bueno. De eso se va a acordar y eso es lo que busca, ¿no? Porque suficiente tienen en sus casas, en el trabajo, en el estudio, con los problemas que están, ¿cierto? Entonces, que tú vayas y vayas con otro problema, entonces no es el camino, ¿no? No es el camino a la razón del hombre o a esa persona. Entonces, la regla número 4, por tanto, es comenzar de forma amistosa siempre. O sea, amigable, atraente, ¿ok? Perfecto, entonces, vamos al número 5, el secreto de Sócrates. Todos nosotros, todas las personas alguna vez hemos escuchado, hemos leído sus relatos. Es un filósofo griego muy conocido, de hace miles de años incluso, antes de Cristo, ¿no? Es un gran hombre que sus enseñanzas y sus sabidurías hasta la actualidad perduran. ¿Y qué decía Sócrates, por ejemplo? ¿Cuál es la mejor forma de hacer que las personas piensen como tú? Decía, él tiene un secreto, ¿no? Haz a las personas que digan algo positivo, algo bueno. O sea, hazlo aceptar, pregúntales, ¿no? Por ejemplo, como que el día de hoy que es un excelente día, hay un buen clima, hay buenas noticias, ¿no? Entonces, tú la traes a esa persona de manera positiva o le puedes decir que haga con 3 simples preguntas, tú le puedes hacer que diga a esa persona sí, sí, sí. ¿Ok? Entonces, esa parte básicamente, tú le puedes preguntar, ¿te gustaría, por ejemplo, o no, en algo, ahorita no se me ocurre nada, tú le puedes decir, como le decía, preguntas, hacer unas preguntas de manera que esa persona te responda sí, ¿ok? Entonces, por tanto, la regla número 5 es, consigue que la otra persona diga sí, sí, inmediatamente. Digamos, tú tienes una idea, tú le quieres hacer una propuesta o tú le quieres proponer algún negocio o algún trabajo, ¿no? Y tú quieres que esa persona trabaje contigo, ¿verdad? Entonces, para que esa persona vaya en esa dirección de que piense como tú, entonces hazlo decir esas palabras. Sí, sí, sí. ¿Ok? Vamos a la regla número 6, al capítulo número 6, la válvula de seguridad de atender quejas. ¿Qué es una válvula? Por ejemplo, en el mundo
tomándolo como analogía, una válvula es un dispositivo, ¿no? Es un dispositivo que hace, digamos, que un fluido vaya en una sola dirección o ambas, ¿no? Dependiendo del dispositivo. Entonces, en esta parte, es como una llave, en otras palabras, la llave de nuestra pila, ¿verdad? La válvula de seguridad, nos dice. Entonces, ¿cuál es? En el libro, por ejemplo, nos relata, en el texto, en uno de en sus pasajes, nos relata de cómo, a ver, por ejemplo, en uno de sus pasajes nos relata con un empleado de una compañía telefónica que tenía quejas de un usuario. Ese usuario estaba súper molesto, ¿no? ¿Por qué? Porque le habían subido, como en el banco, ¿no? Los intereses, ya hacía tiempo, incluso había formado una asociación y muchas personas de la compañía han ido a su casa, le han reclamado notificaciones para acá, para allá, y ningún empleado de la compañía ha conseguido que esa persona cambie de opinión. Incluso esa persona, ese usuario, ha formado un sindicato de lucha, ¿no? Que va en frente a que cierre la telefónica por los abusos de los intereses, todo eso, ¿no? O sea, al final, la idea es que aquí no llegaban a ningún acuerdo, ¿ok? O sea, no se entendían. Entonces, al final, fue alguien que sí sabía de relaciones de desarrollo personal, tal vez se leyó este libro, o qué sé, ¿no? O muchos otros libros de desarrollo personal que nos enseñan a relacionarnos con las personas y hacer que cambien. Entonces, esa persona dice, o sea, ¿el problema qué era? El problema era que los anteriores empleados de la compañía iban y le reclamaban y le rechintaban toda la deuda que tenía, ¿no? Le echaban cara y el otro se sentía mal y reaccionaba. Entonces había una discusión. Ahora en cambio, el nuevo empleado de la compañía, que sí sabía cómo tratar a personas, entonces va a su casa y lo primero, que se presente en forma amistosa, ¿no? Una de las reglas que hemos visto anteriormente es importante, ¿no? Se presenta en forma amistosa, en son de paz, y en pocas palabras, o sea, él no dice nada de que tiene deudas, no dice que le viene a cobrar, nada de eso, y simplemente escucha a la persona. Y le dice que tiene razón, sí, ciertamente tiene razón, la compañía está cobrando, estamos cometiendo abusos, todo eso, ¿no? Pero dice unas muy pocas palabras. La cuestión es que solo el usuario habla, y al final, ¿qué es lo que hace al hablar mucho? Descarga toda su ira, ¿no? Descarga toda su ira, todo su enojo que tenía, que llevaba anteriormente porque le tenía que cantar. Entonces la otra persona escuchó, tranquilo, no pasó nada, y milagrosamente, increíblemente, como se puede decir, una vez descargados la ira del usuario, empiezan a hacer acuerdos y incluso le acepta pagar la deuda. Ya no hace la huelga, anula el sindicato. ¿No? Es increíble cómo cambia si tú sabes relacionarte con las personas, ¿no? Entonces, por tanto, la regla número 6 y la enseñanza de este capítulo es, deja que su interlocutor sea quien hable más, ¿ok? Perfecto. Pasamos al número 7. Cómo tú puedes obtener cooperación. De pronto que les decía, ¿no? De pronto tú quieres hacer algo y quieres que cooperen contigo, ¿cierto? Entonces, haz que crear básicamente, digamos, tú, o sea, tú tienes la idea, o sea, pero tú le estás proponiendo a la otra persona también, ¿cierto? Pero la idea es tuya, ¿no? O sea, tú podrías tranquilamente reclamar que no, al final que la idea es mía, todo eso, ¿no? Entonces, eh, conversan, hablan, todos se ponen acuerdos y haz creer que esa idea que tú ya hayas tenido es de esa persona normal, no lo recrimines, no lo reclames, nada, ¿no? Normal, tranquilo, porque de esa forma obtienes cooperación, ¿ok? Perfecto. Entonces, vamos al número 8, fórmula que le resultará maravillosa, una fórmula. Esta fórmula básicamente trata de empatía, ¿ok? Trata de ponerse en el lugar de otra persona, en los zapatos de otra persona, como se dice, ¿no? El dicho muy famoso que todo el mundo hablamos, ¿verdad? Entonces,
¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Hasta ahorita la conexión está normal, ¿verdad? Porque ahorita he visto una falla de internet. No sé si se escucha. Está el 10 ahí. Está todo bien para continuar. Ah, parece que estamos bien. Excelente. Entonces, una fórmula que le resultará maravillosa. Les decía, la empatía. Es importante y es muy, importante que se pongan en el lugar de esa persona, porque tú de pronto esa persona, tú quieres hablarle, tal vez es tu amigo, es tu vecino, es tu socio, tu compañero, o tu jefe, tu empleado, ¿cierto? Y las personas no sabemos de tantos problemas que tenemos, no sabemos cómo están de pronto, ¿no? Pero tú puedes ver en su cara, en su reflejo, en su actitud, y si tú sabes que esa persona tiene problemas familiares, ¿cierto? O tiene algún problema económico o de empleo, lo que sea, ¿cierto? ¿No? Entonces, pero tú quieres proponerle algo, quieres hacer algo con esa persona y sabes que, y confías tú en esa persona y sabes que esa persona va a responderte, ¿cierto? Entonces, pero el problema es que esa persona está en otras, ¿no? Tiene problemas, básicamente. Entonces, primeramente, sé empático, ¿no? Ponte en el lugar de esa persona, en la situación, en el problema que está atravesando esa persona. Entonces, es importante. Es una fórmula básica, ¿no? Entonces, aplíquenlo y, y les va a ir muy bien. Entonces, por tanto, la regla número 8 es, trate de ver honradamente, de ver las cosas desde el punto de vista ajeno, como de acuerdo a eso, vas tú lo que tú quieres que haga, ¿ok? Con la número 9, que todo el mundo quiere. ¿Qué es lo que todo el mundo quiere? Ustedes lo adivinan. Bueno, lo que todo el mundo, todas las personas están buscando es, o sea, como decía al principio, importancia. O sea, que tú les tomes en importancia. O sea, que tú le tomes en consideración, que tú o sea, que esa persona se siente importante, ese es lo básico, ¿no? Entonces, pero importante en qué? En esta parte nos especifica por sus ideas, por sus deseos, por sus sueños, por sus objetivos, o sea, todo lo que una persona hacer en la vida, ¿ok? Entonces, eso es todo lo que el mundo quiere. Por tanto, la regla número 9 es muestre simpatía por sus ideas, por las ideas de esas personas y los deseos del prójimo, lo que esa persona está buscando. Entonces, una manera de hacer que las personas, o sea, una de las maneras de hacer que las demás piensen como tú y darle esta acción es, es importante que conozcas sus sueños, sus ideas y muestres simpatía por todos ellos, ¿ok? Vamos a la número 10. Un llamado que gusta a todo el mundo. A ver, ¿se imaginan ustedes qué es lo que le gusta a todo el mundo o por qué esa persona tal vez simpatizaría con tu idea o lo que tú estás haciendo, ¿ok? Piénsalo un rato. Bueno, es algo, mira, para no ir más lejos, es algo muy bueno en esa parte, porque no sé si actualmente hay una campaña, ¿no? O sea, no me acuerdo ahorita qué es la campaña, es de Oxygenation, creo, que se lleva actualmente por la pandemia, básicamente, ¿no? Pero hay una campaña, por ejemplo, que es la Teletón, que se lleva todos los años, ¿cierto? Comparándolo o haciendo una analogía en esta parte, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué mucha gente o tanta gente colabora con el Teletón? ¿Por qué? Porque apela a los motivos más nobles. Por ejemplo, una Teletón, ¿para qué reúne dinero? Para las personas con cáncer, para los niños o tal vez que no tienen que comer. Entonces, apela a esos motivos nobles, o sea, no, motivos buenos que ayudan a otras personas. Y si tú de repente estás en, por ejemplo, el negocio en el que nosotros desarrollamos es llevar salud a muchas personas, ¿cierto? E impactamos y cambiamos la vida de muchas personas, pero a veces se viene un poco complicado. Pero si tú apelas a esos motivos nobles, la persona, créeme que va a ir en la dirección que va
yo, básicamente, después de leerlo, muchas veces he visto ese tipo de actitud, ese tipo ese técnico, de esta manera, por ejemplo, en las películas, en los cines, en el diario de caminar de las personas. Básicamente hay mucha gente que lo aplica, tal vez sin darse cuenta. Por ejemplo, tú de pronto quieres prestado dinero de alguna amiga, de algún compañero o de una persona, ¿cierto? Digamos, ¿y tú qué le dices, por ejemplo? A ver, ¿tú qué le dices? A ver, bueno, quiero el dinero, por favor, préstame el dinero, lo necesito muy urgente porque mi mamá está en el hospital, ¿cierto? Necesita comprar medicamentos, ¿cierto? Tú estás apelando ahí a un motivo noble, ¿ok? Perfecto, para que se entienda mejor, ¿no? Entonces, ese es básicamente. Por tanto, la regla número 10 es apele a los motivos más nobles para que esa persona pueda ir hacia ti, ¿ok? Perfecto, entonces vamos con la número 11. Así se hace en el cine, en la radio. ¿Por qué no lo hace usted? ¿Qué es lo que vemos en la televisión, en las redes sociales, ¿no? Básicamente en la televisión, para que sea más ilustrativo. ¿Qué es lo que se ve? Por ejemplo, presenta, vamos por los noticieros, presentan un noticiero, o digamos, prácticamente se habla bastante de accidentes, ¿verdad? Pero ¿cómo lo presentan en el noticiero? Digamos, para que el oyente, para que el televidente que está escuchando tome la atención. Dice, no, por ejemplo, ocurrió un trágico accidente. Dice, no ocurrió, dice, no dicen ocurrió un accidente, sino dice ocurrió un trágico accidente. O sea, lo dramatizan, ¿verdad? Lo mismo ocurre en las radios, al hablar el locutor, o sea, no habla tranquilo, triste, sumiso, no, sino que habla, ¿cómo habla? Hola, hola, o sea, habla, cambia el sonido de voz, pone música, en otras palabras, hace de todo, como nosotros, ya se imaginarán, como nosotros escuchamos diariamente la televisión, la radio, para que llame, no es cierto, al igual que en las películas, ¿no? En las películas, por ejemplo, dramatizan, ¿no? Por ejemplo, una película que tiene bastante taquilla, se puede decir, es aquella que presenta bastante dramatismo, ¿verdad? Entonces, eso hacen, esa técnica lo aplican bastante en el cine, en la radio, en la televisión, todos los medios de comunicación que conocemos. Y a ellos les funciona, sí, también puede funcionar, ¿cierto? Entonces, básicamente, es esa parte de lo que nos habla. eh, ¿Cuáles son las 12 maneras de que los demás piensen como tú? Entonces, aplicar la técnica de los medios de comunicación, ¿ok? Por tanto, ¿cuál es la regla? Dramatice sus ideas. De lo que está hablando, dramatícelo, ¿no? Aunque no sea cierto o aunque sea cierto, pero siempre a la parte que lleve a hacer buenas cosas, buenos gestos o buenas actividades, ¿ok? Entonces, vamos a la parte final, a la número 12. De repente, tal vez ninguna de las anteriores te funciona. Cuando ninguna otra cosa le resulte, pruebe esto, dice. Pruebe esto. Y básicamente, en esta parte es muy sencillo de hacer y de entender, no necesita mucha explicación. Tú puedes ver en la imagen, ¿verdad? En la imagen, por ejemplo, hay una persona hablando a otras personas, ¿cierto? Puede ser que esté haciendo alguna presentación, alguna reunión de negocio o alguna reunión de estrategias de una compañía, de algún banco, tal vez, ¿no? De los bancos que se reúnen muchos este, de lo que es, por ejemplo, actividades que van a hacer o muchas actividades para el beneficio y la producción del banco en este caso, ¿no? Entonces, ¿cuál es? Lance un desafío. Básicamente y simple, sí es, llanamente, ¿no? Si los demás no te funcionan, lance un desafío. ¿Qué crees tú? ¿Te imaginas que le haya dicho a esa persona para que las personas que le están escuchando levanten la mano? ¿Cierto? Lanzó un desafío, ¿no? Y las personas respondieron a ello y levantaron la mano, ¿ok? Entonces, básicamente una pregunta, una propuesta o lo que ellos quieren que hagan y si pueden o no. Entonces, las personas, no, yo puedo hacer, va a decir, ¿no? Y va a levantar la mano, va a reaccionar. Entonces, básicamente es esto, ¿no? Es esto, la parte número 2, lance un desafío. Aplica esta manera, como se puede decir.
Entonces, finalmente llegamos a terminar esta presentación. Vamos a hacer un resumen y recordar todo lo que hemos dicho. La regla número 1, el único medio de salir ganando en una discusión es, recuerden, evitándola, ¿verdad? La regla número 2, demuestre respeto por las opiniones ajenas, jamás diga al prójimo que se equivoca, ¿ok? Regla número 3, si se equivoca usted, admítalo rápidamente y con entusiasmo, ¿ok? Comienza en forma amistosa, eso es muy importante, en forma amistosa. Consiga que la otra persona diga sí, sí, inmediatamente. Recuerden a Sócrates, ¿verdad? El gran filósofo, es la manera que él nos enseña. Deje que su interlocutor sea quien hable más. También lo hemos visto en la primera parte de cuáles son las 6 maneras de gustarle a la gente, ¿verdad? De agradarle a la gente. Entonces, siempre escuchar. Deje que la otra persona cree que la idea es de ella. ¿Ok? La regla número 8 es trate realmente de ver las cosas desde el punto de vista ajeno. Empatía, como hemos dicho, ¿verdad? La regla número 9, muestre simpatía por las ideas y deseos del prójimo. La regla número 10 es, apele a los motivos más nobles. La regla número 11 es, dramatice sus ideas. Y por último, la regla número 12, recuerde, lanza un desafío. Entonces, finalizando esta presentación, quiero agradecer a todas las personas que se han conectado en la sala Zoom y en la sala de Facebook Live actualmente, y agradecer por su tiempo y espero que les haya servido esta información. Entonces, la mejor manera de aprender, como nos dice, y como siempre dicen, ¿no?, los grandes líderes, es enseñando, ¿no?, y compartiendo la información que tú tienes, porque al compartir ahí es donde el 70% de la información se retiene para ti. Entonces, mi nombre es Félix Lupaca, esto ha sido todo y ha sido un gusto compartirles esta información. Les paso a Benjamín Villasante para que pueda dar las palabras finales. ¿Ok? Conmigo. Chao, chao. Ok, gracias Félix por tremenda capacitación que nos acabas de brindar hoy día. Estas 12 maneras que nos van a ayudar muchísimo a nosotros que trabajamos con personas, con gente, a poder relacionarnos mucho mejor. La verdad te agradecemos por todo el compromiso, tiempo que estás invirtiendo para poder brindarnos estas capacitaciones todos los jueves y la verdad que valoramos todo ese trabajo que estás haciendo y sobre todo, como tú mismo lo dices, ¿no? Mientras tú vas preparando, enseñando todo esto, pues obviamente también vas aprendiendo y mucho más, incluso vas repasando todo lo que has hecho o has estudiado en tu libro, ¿cierto? Entonces, gracias por la tremenda capacitación. A todos los que estamos conectados acá por vía Zoom o Facebook Live, pongan un 10-10-10 en señal de agradecimiento a Félix por la tremenda capacitación y entrenamiento que nos ha brindado el día de hoy. Y sobre todo, pues nuevamente hacer una invitación a todos ustedes a que siempre puedan ser parte del sistema educativo que tenemos y estamos manejando online, ¿no? Donde estamos brindando capacitaciones de desarrollo personal, tenemos tremendas presentaciones en la Academia de Liderazgo, en la Academia de Liderazgo, claro, también en la Escuela de Emprendedores, y así sucesivamente. Entonces, si tú de pronto te conectaste por primera vez a esta sesión o estás escuchando este entrenamiento para que te pueda ayudar a ti en tu desarrollo personal, pues, y quieres saber qué negocio nosotros estamos desarrollando, no dudes en contactar a la persona que compartió este video o contactarlos por inbox o mensaje dando clic a los enlaces para que podamos brindarte mayor información, ¿ok? Y todas las personas que estamos conectadas también y líderes que hay conectados de la compañía que venimos desarrollando, prepárense porque ustedes también van a ser invitados a estos espacios para que nos puedan compartir también parte del desarrollo personal que estén desarrollando o leyendo en un libro o escuchando en un audio aquí en estas capacitaciones, ya que es abierto para todos ustedes. Así que prepárense en las próximas sesiones porque vienen increíbles capacitaciones con diferentes líderes, ponentes y sobre todo temas increíbles que nos van a ayudar muchísimo a nosotros para desarrollar nuestro negocio Inmunotech. Les mando un gran saludo, mi nombre es Benjamín Villasante y gracias por el tiempo y nos vemos en una próxima sesión. Chau, chau.